anteriormente, inclusive con la particularidad que para tomar la Convención Internacional respecto a edades, se está tomando en este trabajo desde 60 años. Sí. Y esto en una sociedad envejecida tiene cierta relatividad. Y es más, tenemos un margen que hemos discutido entre los 60 y 65 años, donde en Argentina hay una tendencia a perder el trabajo regular y no incorporarse al sistema de seguridad social hasta la edad cumplida, Claro. por lo cual hay un paso previo a esa situación de la jubilación que es aún más doloroso. Eugenio, ¿qué va a ocurrir? Porque la verdad que uno habla con los jubilados, con los conocidos, y la preocupación principal hoy por hoy es el tema medicamentos. ¿Qué pasa con el famoso contrato con los laboratorios que se dio marcha atrás? Andrés, dentro de esa mirada multidimensional, el último análisis tiene que ver con salud, y precisamente una preocupación ha surgido a partir de situaciones prestacionales de las obras sociales y obviamente en particular para el sector del PAMI. La situación, yo me atrevería a señalar que es muy seria y muy desatendida desde el punto de vista de las voces institucionales y de los diferentes grupos políticos. Es decir, salvo a veces aparecen declaraciones que en general generan preocupación en el abuelo y no explican el fenómeno, el problema de fondo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de modelo prestacional en PAMI que ha llamado la atención a todo el mundo porque es realizado por el mismo ejecutivo que había designado al anterior interventor. Claro. Ese interventor, Regazzoni, había firmado un contrato el 23 de enero con la llamada industria del medicamento, que sabemos que no es ninguna otra cosa que las tres grandes cámaras de medicamentos, y con un criterio tradicional que se viene repitiendo desde el 12 de junio del 97, donde se fija un vademecum, el PAMI paga un X por cápita, son 5 millones de beneficiarios los que reciben el medicamento, y en este último contrato la suma mensual acordada es alrededor de 3.200 millones de pesos. Cuando se cambia el interventor, el actual, Casinotti, ha determinado la rescisión de ese contrato conjuntamente con otros que tienen que ver con atención de agudos, atención domiciliaria y demás, pero en este caso en particular, frente a la industria, frente a lo reciente de la firma celebrada por el anterior interventor, surge una gran tensión y amenaza, obviamente, de cortar la prestación. Esto, cuando llega al oído del jubilado, realmente genera un grado de estrés realmente importante y que a veces, como decía anteriormente, es fomentado desde la diatriba politiquera. Pero, es decir, sí. Pero para que quede claro, ¿van a la farmacia y van a conseguir medicamentos o los van a cortar? Mira, Andrés, la situación es la siguiente. Hoy formalmente el contrato, si bien ha sido rescindido, contiene una cláusula de negociación entre las partes de 60 días que vence el 29 de junio, por lo cual materialmente no puede ni debiera hasta este punto cortarse el suministro. Y después tampoco, porque creo que acá lo que se está haciendo es tensionar la situación entre dos partes que están discutiendo una cuestión comercial y de rehenes esos 5 millones de jubilados. Pero cuando el jubilado hoy tiene que ir a la farmacia, al estar este paréntesis, ¿no?, de 60 días de negociación, ellos tienen el derecho de conseguir el medicamento con el mismo descuento que se les venía dando hasta ahora. Sin lugar a dudas que, recordemos, es el 50% para los medicamentos de uso general y los medicamentos para patologías crónicas el 80%. ¿Y pueden las farmacias de alguna manera decir que no tienen el medicamento en stock? Siendo esto mentira, ¿no? Digo, porque a veces usted sabe qué sucede. Puede pasar, recordemos que hubo 3 cortes de servicio durante 2016 por parte de las farmacias por una deuda que los actuales laboratorios que generan esta amenaza tenían para con las farmacias. Y a su vez hay que declarar que esta industria que hoy está tensionando con los funcionarios, por lo que estábamos comentando anteriormente,
le condonó una deuda a PAMI de la anterior gestión de Luciano Di Cesare, que aclaro, también está procesado, es decir, la gestión que concluyó en el 2015, por 1.300 millones de pesos en marzo de 2016. Frente a esto, yo quiero llevar tranquilidad a los jubilados. Creo que hay un gran problema, sí, con los medicamentos que se entregaban al 100% de descuento por vía de excepción, porque no se hacen los informes sociales y en muchos casos, cuando uno dice que cesó el descuento del 100% en jubilados que supuestamente tienen recursos, está diciendo no que del 100% no le descuentan nada, sino que van al descuento del 80% o el 50%, como comentaba anteriormente. Otro dato clave para los jubilados, Eugenio, para pasearlo por todos los temas, ¿no?, que hacen a la tercera edad. Un dato clave, está circulando un borrador del cual se hicieron eco algunos medios de comunicación este último fin de semana sobre la posibilidad de un cambio en el régimen previsional, en el sistema previsional, no sé si con la incorporación de algún tipo de capitalización como eran los 90, y además con un dato clave que me parece más importante incluso que este que acabo de mencionar. Puede llegar a unificarse la edad de jubilación en 65 años entre mujeres y hombres. Hoy las mujeres se pueden jubilar a los 60. Así es. ¿Van a tener que esperar 5 años más las mujeres jubiladas para acceder al beneficio? Si me permitís, Emiliano, para cerrar el tema anterior, Sí. Desde la Defensoría lo que hemos comunicado tanto a los prestadores, es decir, la industria del medicamento, Sí, como a los funcionarios, que ante la posibilidad cierta que exista un corte, si se produce, nosotros vamos a hacer la denuncia penal respecto a ambos sectores. Y vamos ahora al otro tema, que es un gran tema que debiera ser de debate social, no exclusivamente de cenáculo político, porque ya tuvimos la lamentable experiencia de las AFJP. Creo que hoy jubilados que ganan muy poco, con la crisis que señalábamos anteriormente, Sí, amerita un sistema que sea consensuado socialmente. Lo de la edad, tomado así, es una cuestión que ya es vieja en la discusión, porque es una de las variables. Es más, aumentar la edad jubilatoria implica cerrar el mercado laboral para los jóvenes, es decir, aumentar 2 años y los chicos de 18 a 20 no acceden porque no tienen menos se oportunidades, generan nuevos puestos, claro. ¿cierto? Claro, pero para el gobierno también, no sé si lo va a hacer, pero digo, la posibilidad de pagar menos saberes, porque si la mujer en lugar de jubilarse a los 60 se jubila a los 65, tiene un ingreso fiscal superior a que si en realidad tiene que pagar esa Y además jubilación. aporta 5 años al más. sistema, claro. En realidad ahí tenemos el problema, uno de los los grandes problemas de base del financiamiento, porque hoy el trabajo solo aporta el 50% del sistema, con un 35% de trabajo no registrado, por lo cual más allá del sexo ¿Y el resto no qué lo entra aporta? dinero, y la otra mitad proviene de impuestos. Claro. Y la discusión que está pendiente y de la cual debemos participar todos es qué hacer con la estructura fiscal en Argentina para que responda en forma satisfactoria al sistema. La privatización ha sido un disparate y me parece que no hay que alentar los malos hechos del pasado, sino que hay que generar los consensos en una discusión amplia. Claro, pero pareciera, Eugenio, más allá de no alimentar ningún fantasma y no alertar al jubilado que está del otro lado, que el gobierno tiene en carpeta este plan. No es una aventura periodística. No, para nada, Emiliano. No solo que no es una aventura periodística, sino que está escrito por parte de los organismos multilaterales de crédito, como lo era en el 90, el Fondo Monetario hoy está planteando exactamente lo mismo. Por eso yo creo que cualquier cambio hay que generarlo. No podemos tener jubilados muertos de hambre como hoy pasa y como pasaba en el 2014, 13, 12, pero tampoco podemos admitir que el jubilado sea un negocio para el sistema financiero, para los bancos y demás, Ahora, como ya lo fue en Argentina. Eugenio, ¿qué va a pasar con las recetas electrónicas? Este cambio que seguramente significa para el jubilado una preocupación mayor, porque no van a desconocer, las nuevas recetas que van a recetarle los médicos. Hasta ahora, porque estamos a muy poco rato que comience el nuevo sistema, el 1 de junio, se reemplazan las recetas que otorgaban los médicos de cabecera. Ya los médicos de cabecera, supuestamente todos, han tenido la nueva receta, por lo cual
Si queda algún residuo en los pacientes, que seguramente va a aparecer de receta antigua, solo tienen que cambiarla por la nueva. Pero ¿y si van a la farmacia con esa receta? ¿El farmacéutico no les puede dar igual el medicamento aunque sea la receta manual? No, ¿Por qué, ¿por qué tienen que ir los jubilados a otra vez a que le cambien la receta como si fuesen personas de 15 años, ¿no? Que no les cuesta nada? En general, la corrupción en Argentina la terminan pagando los que aportaron toda una vida para ser atendidos. Y esto es uno de los problemas de accesibilidad al sistema. Es decir, lo que se trata es de generar controles, más controles, pero a su vez, en paralelo a la incertidumbre si van a tener o no el medicamento. Una pregunta, si me la puede responder breve, Eugenio. Llegan denuncias al canal, a usted le deben llegar en la Defensoría, de cortes de pagos a en distintos rubros del PAMI. Así ¿no? Geriátricos, clínicas, atención traumatológica, no les pagan. Entonces no ingresan nuevos jubilados. Y por otro lado, uno se entera y se indigna que el PAMI derivó 3 millones de pesos a Boca Juniors para comprar un jugador. Sí, aparte en una vieja práctica, porque el PAMI le viene girando al Estado. Es decir, recordemos, yo señalaba el procesamiento del anterior interventor de la gestión que concluyó en el 2015, y es precisamente por haber dado plata al Estado, prestado plata entre comillas, en los momentos que no había prestaciones. Nosotros agregamos en el juzgado 3.000 actuaciones de falta de prestación en el periodo. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Se deriva dinero inútilmente en un momento prestacional, y gracias por mencionarlo, absolutamente grave. Estamos entrando a horas al pico de mayor morbilidad en que más se enferman nuestros abuelos, y hoy ya no hay camas de agudos. Vos señalabas, se cambió el sistema de contratación. Había un sistema de pago por prestaciones, ahora se paga por cápitas. Están negociando la cápita. Ambos sistemas ya fracasaron en el PAMI, y no es por los viejos, sino por los funcionarios, porque no se paga en término, entonces se rechazan la atención, porque cuando no se pagó en término no se controla. Y lo que pasa cuando no hay auditoría, no hay control y se paga lo indebido, es que suele ser esto un contrato de fulleros con un solo sacrificado, un solo rehén, que es el adulto mayor. Así que yo pido al sistema político, que está dirimiendo sus internas, que está muy florido con las cuestiones diarias, que observen lo que está pasando, que no es patrimonio de este gobierno en particular, que es un problema estructural, pero que se agudiza cada día. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy claro. Gracias.